iniciemos, yo creería, ya se están sumando más personas a nuestro evento, entonces sigamos acá. Dentro de nuestro público se encuentra Giancarlo Milanesi. Giancarlo es Partner Sales Manager de Amazon Web Services para México. Entonces, está acompañándonos acá de manera presencial, sino que no lo hemos podido unir aquí como para que pueda saludarlos a todos ustedes. De igual manera, nuestro panelista va a ser John Piragauta, que es nuestro gerente de transformación digital en InMotion. John tiene certificaciones en AWS de soluciones de arquitectura profesional, tiene conocimientos profundos en Data Analytics, en seguridad, en DevOps y adicional conoce muy bien las herramientas de AWS, de Mendix como plataforma low code, de OSI, de Oracle, de GCP y Azure. Nosotros los saludamos desde Colombia. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, con nuestro equipo y pues nada, iniciemos. Como saben, pues InMotion, para los que no nos conocen, somos una compañía multirregional. Somos una multinacional que lleva más de 27 años en el mercado, donde tenemos presencia en Chile, en México, en Argentina y en Colombia, que desde acá los saludamos. Somos una empresa sólida con más de 30 millones de dólares en facturación, donde nuestros negocios principales son negocios en tecnología cloud, de Visual Time, de PolySense, de seguros, de licenciamiento en SAP y de ViaWare 360. Giancarlos por acá nos está saludando desde el chat, dice que está por acá, está muy presente. Cualquier duda, cualquier inquietud, pregunta que necesiten, con gusto ahí estaremos en conjunto con Giancarlo y con John, pues para poder resolverlos. Adicional, retomando aquí la presentación, entonces somos innovadores en plataformas de ViaWare, de Visual Time, de PolySense, de Cloud Report y evaluaciones en SIS que aplican más que todo al modelo de nube en cloud. Somos un equipo certificado con las normas de estandarización en ISO. InMotion, como compañía, lo integra, digamos que diferentes líneas de negocios. Somos un equipo consultor donde nosotros lo que buscamos es la versatilidad y la practicidad de todos nuestros clientes. Nosotros lo que buscamos es, aparte, es apoyar y acompañar a las empresas en la adopción de la tecnología de AWS para conseguir pues metas de negocio. Dentro de este marco que ustedes están viendo aquí, nosotros somos expertos en datos, en tecnologías low code, en Cloud Report o MicroTools. También tenemos equipos certificados en soluciones de arquitectura, de seguridad, de analítica y de DevOps. La finalidad de este webinar es tener un Discovery Assessment donde vamos a poder tocar diferentes temas y que ustedes sepan que InMotion estaría, digamos, de la mano de ustedes para poder ejecutar cualquier proyecto que ustedes requieran. Entonces, como siguiente vamos a tener unos factores diferenciales, donde nuestros factores diferenciales como unidad de negocio cloud es tener la flexibilidad en el modelo de entrega. Esta flexibilidad contamos con 3 servicios muy importantes donde podemos acompañarlos, ser un brazo extendido para su compañía, tener una operación si así lo requieren o tener un reporte que es importante de gastos en su facturación cloud, entendiendo que a veces nosotros inicialmente nuestros negocios los iniciamos por consumo, entonces es bueno tener unas mejores prácticas en temas de ahorro en tecnología cloud. Como punto número 2, manejamos un tema transversal de tecnologías en el mismo paquete. Somos expertos en modernización, en buenas prácticas de WAF, en analítica y en seguridad. Es como nuestro enfoque a nivel cloud que te va a ayudar también en toda la operación de tu negocio. Y más allá de ser un tema, una compañía de InMotion Cloud, somos un grupo Sable que integramos diferentes plataformas, como al inicio se los mencioné, plataformas para el sector de seguros, ViaWare 360, integradores, también de otras plataformas. Entonces, pues antes de iniciar, quisiéramos ejecutar una encuesta con nuestros participantes con el fin de que podamos tener, digamos que, una respuesta a esta pregunta. ¿Les gustaría contar con una hora de consultoría gratuita para profundizar algún requerimiento específico dentro de AWS? Entonces ahí demos unos minuticos para no finalizar la votación tan pronto, que estamos, pues hasta el momento vamos muy bien de tiempo. Yo creo, Angelita, que mientras tanto, para aprovechar, ya que Giancarlo apareció, está aquí en cámara, Ya aprovechemos el podemos, tiempo y escuchemos su amable voz.
Claro que sí. Giancarlo, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, te escuchamos Perfecto. perfectamente. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Sí, una disculpa, tuve por acá algunos problemas técnicos, pero bueno, básicamente les quería agradecer la asistencia a este webinar con nuestro partner InMotion. Y bueno, estoy seguro que la información que vamos a compartir aquí les va a ser de mucha utilidad y solo aprovechar pues para ponernos todos los que estamos aquí en este webinar a sus órdenes y bueno, ojalá lo aprovechen. Muchas gracias. Por aquí estamos a sus órdenes. Giancarlo, muchas gracias por tu compañía. En realidad, gracias que pudimos verte aquí con nosotros. Entonces, pues para que tengan el respaldo que AWS también es como nuestro partner para poder ejecutar cualquier actividad que necesitemos de la mano de ellos. Bueno, entonces en este momento creería yo que vamos a finalizar. Demos por ahí unos 10 segunditos más porque se sigue moviendo un poco más aquí la encuesta. Tenemos unas respuestas muy positivas. Muy buenas tardes. Hola Gustavo, ¿desde dónde nos oyes en este momento en nuestro webinar? Listo, vamos a dar por finalizada la votación. Entonces, bueno, esto es muy bueno. Qué chévere que tengan también, digamos que requerimientos específicos en temas de cloud y pues obviamente nosotros vamos a poder aquí apoyarlos. Entonces, bueno, sigamos con nuestra presentación. Pasada la encuesta, entonces pues John, te dejo a todo el público para que puedas profundizar, entrar en materia en lo que respecta para este webinar. Entonces cualquier duda, por favor, pregunta del tema, lo van dejando acá en el chat y al final vamos a dar respuesta a esas inquietudes. Listo, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias a todos ahí por la asistencia. Va a ser todo un reto hablar de casi todo el espectro de lo que se considera cloud en tan pocos minutos. Entonces, quiero contarles más o menos cómo pretendo que sea el orden de lo que vamos a charlar. Va a ser desde el aspecto estratégico hasta un poco la parte técnica, ¿ven? Para que tengamos claras las expectativas, mi idea es apoyarlos o que ustedes salgan de aquí con mejores herramientas o una mejor manera de presentar proyectos, de pensar proyectos que tengan que ver con nube. Todo esto es a partir de la experiencia que tenemos, pues como les comentaba Ángela, nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas para que se suban a la nube, para que alcancen sus metas de negocio usando tecnología cloud. Y eso nos ha dado experiencia, como mostraba Ángela, más allá de ser o de ser hincapié en las certificaciones, es mostrar que si bien es cierto yo soy el líder de la unidad, pues no dejo atrás el lado técnico. Y estamos constantemente aprendiendo, no solamente yo, mi equipo en general, nos la pasamos aprendiendo, nos gusta esto. Entonces, esto que vamos a presentar es con mucho cariño para todos ustedes, pues para que finalmente podamos como enfrentar un poco mejor los retos que nos esperan a todos en los próximos 2 años al menos. Entonces, primero que todo, antes que tener una estrategia cloud, deberíamos cuestionarnos si sabemos qué es lo que quiere el negocio. Puede sonar básico, pero no se imaginan la cantidad de veces que nos enfrentamos a propuestas en donde se entrega o a negocios se le entrega es que yo quiero un servidor de tales características porque sí, ¿ya? Y eso el negocio finalmente lo ve en unos y ceros. Hace poco tuvimos una conversación de una carga de trabajo en donde, no sé, la carga de trabajo costaba $1,000 y la persona que fue a presentar el proyecto le dijo, ya, mira, esto es un servidor normal y ahorita nos vamos a ir a Docker y podemos hacer microservicios y todas estas cosas tecnológicas que nos encanta a los ingenieros y la persona de negocio le decía, bueno, ¿y cómo cuánto vale? No, pues 1,150, $150 más. Ya, y donde estoy me funciona, sí, sí me funciona. Y entonces, ¿por qué voy a pagar $150 más por algo que ya está funcionando y pues que no quiero tener otro problema? El negocio muchas veces no tiene de alguna manera la obligación de entender los detalles técnicos y es ahí en donde las personas que trabajan en tecnología tienen una responsabilidad más allá de hablar de unos y ceros, de servidores, de CPU y demás, es comprometer de alguna manera su conocimiento en el aporte al negocio. Para eso lo clave es siempre decir, bueno, pues, ¿qué necesita? O sea, realmente que no necesita un servidor, necesita
mejorar algún KPI o algún objetivo puntual de su negocio. Entonces, cuando comienza la conversación en ese sentido, pues tiene un mejor chance de ser escuchado. A veces es mucho más complicado vender las ideas internamente al negocio, pero es porque a veces no tenemos claro qué es lo que quiere escuchar la persona que decide y que tiene el presupuesto, para qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué desearía o qué es lo que yo espero que me entreguen. Esta diapositiva, si bien pareciera demasiado básica, a veces es tan básica que lo damos por hecho y se pierde pues, en el día a día. Entonces, por eso es lo que llamaríamos nosotros el paso cero. Para que ese paso cero tenga sentido, para que tenga foco, es entender si en mi organización la tecnología se considera un catalizador o es un costo. ¿Bien? No debería ser de ninguna manera que mi tecnología, que mi inversión en el día a día se vuelva, pues tengo allá un poco de muchachos sentados en operación que están viendo una pantalla y si se pone en rojo la pantalla hacen algo y si no, pues ahí están. Entonces los consideran un costo. Hoy en día la tecnología cloud permite potenciar mucho el talento humano y liberarlo para otro tipo de cosas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si la respuesta es afirmativa y el negocio entiende que la tecnología catapulta su negocio, su ingreso, maravilloso. Si no, pues bueno, entonces ya sabemos que hay un paso cero para que toda propuesta vaya relacionada al tema de negocio, que yo pueda decir con total certeza que puedo o con lo que yo voy a proponer, no solamente voy a mejorar la tecnología, sino que voy a mejorar mis indicadores, el dinero que se percibe. Entonces, para entender antes de invertir, yo puedo estar en dos momentos. Puedo estar en un momento cero, otra vez, en donde mi infraestructura está on-premise, está física, y yo quiero llevar todo o una parte hacia la nube. ¿Bien? Hace unos años está diciendo, ¿me voy o no la nube? Hoy en día es sí tienes que hacerlo, pero ¿de qué manera? Bien, me voy todo, me voy una parte. Y cuando yo empiezo a entender la necesidad de no mi entera infraestructura, porque es que ese es un error bien particular. A veces nos restringimos de irnos a la nube porque pensamos que tenemos que llevarlo absolutamente todo. Bien, decimos, vamos a irnos hacia la nube, vamos a llevar los 45 servidores o a veces son 10, pero todo. Y claro, pues llevarse todo es mucho más complicado. Hay un concepto súper importante que son cargas de trabajo. Si yo logro entender mi carga de trabajo, primero quiere decir que tengo un entendimiento bueno del negocio. Bien, no se trata de servidores en donde todo simplemente como que tienen operando X cantidad de aplicaciones y no sé para qué son. Cuando yo tengo la madurez de poder interpretar que es una carga de trabajo, que a esta aplicación, esta base de datos y demás, empiezo a migrar cargas de trabajo, no servidores. Y cuando yo tengo ese entendimiento, este modelo que ustedes ven en pantalla de, pues de alguna manera como el ciclo, los pasos que yo debería tener presente para llevar cargas de trabajo a la nube es diferente. Me acota mi trabajo, me ayuda a dimensionar mi inversión. Entonces, otra vez, si vamos desde el principio, es entender qué quiere el negocio. Para poder entender qué quiere el negocio, entonces yo divido esas propuestas en cargas de trabajo. La carga de trabajo le apunta a resolver algo del negocio. Y luego así ya puedo entonces entrar a sentarme a revisar este diagrama que es bastante común. He visto a varios ingenieros, a varias personas incluso de negocio, que toman esto como una referencia a rajatabla, como que debe ser así completo de principio a fin y no necesariamente. Esto funciona muy bien, pero otra vez orientado a cargas de trabajo y donde yo me cuestiono cosas que pueden ser de hecho, a nivel de negocio, yo puedo tener una carga de trabajo y mi decisión es decir, ya no va, porque tengo un servidor, el servidor es muy grande y ¿cuántas personas se conectan ahí? 5. ¿Y mis clientes cuántos son? 300. No, pues. ¿Y qué trabajo me implica eso? No, pues tengo dos ingenieros encima que están encima sacándole backup, ese servidor molesta cada rato, se cae o la base de datos, en fin, me genera un montón de costos al final, porque son problemas operativos, pero un problema operativo a la larga la cara de negocio es un costo. Bien, entonces, cuando yo tenga claro eso, puedo ir a mi siguiente paso. Y es, ya tengo claro cómo me voy a migrar, por qué me voy a migrar. Entonces, lo inicial, razones para migrar. Dice, desborde de infraestructura. No necesariamente tengo que tener
todo hacia la nube. No tiene por qué. Bien, puede ser una nube híbrida, puede ser porque tengo una necesidad que el cómputo por alguna razón se me está quedando corto, los discos duros cada día, y pues bueno, creo que también es una realidad que todos están pasando actualmente y es por la situación global que tenemos, la importación de algunas cosas se vuelve más complicada. Algunos clientes, por ejemplo, hemos visto que su problema puntual es que se están quedando sin almacenamiento, sin discos duros, o los servidores están a punto de salir, están haciendo magia por algunas cosas, pero no quieren llevarse todo. Otra vez, defina que es una carga de trabajo, jueguen el on-premise para ver cómo puede reorganizar eso y las otras cargas, depende de su estrategia, lléveselas a la nube. Entonces, es un tema de desborde, simplemente intégrelo. También hay un alto costo administrativo porque entre una infraestructura que se hace más vieja es más complicada de administrar, entonces en ese sentido podemos tener una estrategia simplemente para llevarlo a la nube y aprovechar las herramientas que nos ayudan a operar mejor, que ya lo vamos a ver en un rato. Podemos mejorar la tecnología para mejorar la fiabilidad. Cuando yo tengo una infraestructura o una aplicación que es fiable, entonces eso me implica mejores costos para mi negocio. La fiabilidad, por ejemplo, en las máquinas de Amazon es de 99.99. Alcanzar eso en otros medios o incluso en otras nubes públicas es bastante más complicado. Hay en otras nubes públicas en donde tú necesitas para poder llegar a 99.95 tener dos máquinas del mismo estilo. ¿Ve? Entonces, la fiabilidad es una manera también de vender una mejor manera o una mejor rentabilidad del negocio. Pero claro, una cosa es migrar, y modernizar. Algunas veces es mucho más rápido migrar. A veces la situación de negocio es ya nada, tienes que migrarte. Mígrate y una vez estés en nube, modernizas. Porque muchas veces el problema de modernizar está en el conocimiento de la gente, el equipo. El equipo por alguna razón viene toda la vida administrando servidores y resulta que de un momento a otro los empujas a que comiencen a manejar contenedores. Manejar contenedores necesita unos skills un poco diferentes a la administración de los servidores de manera tradicional. Entonces, el negocio y la persona de tecnología enfrentan unas decisiones que son un poco más complejas. Lo mejor que se puede hacer ahí es hacer los temas en fases. ¿Bien? Entonces, te puedes migrar. Incluso, también da la situación que hoy la foto de cada uno de ustedes puede ser, yo ya migré, yo ya pasé esa etapa, hoy en día estoy ya dentro de Amazon. Bien, ahora puedes hacer unos temas de modernización o hacer un replatform. Un replatform, si recuerdan en el diagrama anterior, es básicamente hacer unas pequeñas modificaciones que quedan exactamente entre modernizar y entre la modernización. ¿Para qué yo debería hacer esto? Más allá de la tecnología que es muy atractiva, ¿por qué tendría que hacerlo? Bueno, primero porque el mercado es más rápido. Se han dado casos que hemos visto en donde los clientes, por ejemplo, cierran, a nivel de negocio cierran una gran oportunidad y bueno, pueden ser de alimentos, una empresa de alimentos que necesita o en parte de su nuevo negocio necesita integrarse a una aplicación de alguien externo. Bien, esto es un caso real. Entonces, para poderse integrar, resulta que nada de lo que tenían actualmente en sus aplicaciones funcionaba, no se puede integrar de manera natural. Entonces, tienen que traer una aplicación ya hecha, que muchas de las aplicaciones que ya vienen hechas vienen en EKS, en Kubernetes. ¿Ya? Entonces, la situación del cliente es, necesito desplegar Kubernetes para ya. Mi equipo no está preparado. Bien, entonces fue una situación apremiante que obviamente fue un poco torpe a la hora de la implementación y se logró. La idea no es llegar a ese punto y entender que, como bien es cierto que hay unas empresas que están hoy en día en el paso cero de la migración, hay otras que ya están modernizadas. Arriba, en términos generales, la integración con otras aplicaciones mucho más modernas es una realidad. Entonces, la modernización, más que por estar a la moda, es porque necesito estar listo para escalar y para poderme integrar con otro tipo de negocios, con otras tecnologías. Y también importante es porque es una oportunidad interesante de mejorar mis costos. Venimos de una manera de costos tradicional en donde pagas a un año o a 3 años un licenciamiento muy grande. La modernización permite que ciertas licencias, incluso de base de datos, se paguen bajo demanda o incluso ir a motores de base de datos que ofrecen igual o mejor rendimiento por un décimo del precio, como es el caso de Amazon Aurora. Sigamos. Tecnologías de migración. Amazon tiene toda una suite para eso. El Migration Hub, el Application Discovery Services o el DMS.
básicamente cubren el espectro de, vas a hacer ese paso cero que les mencionaba hace un rato, entonces podemos conectarnos en este caso al VMware, a Hyper-V o al host directamente y hacer una migración o una duplicación hacia la nube para evitar la mayor cantidad de tropiezos que suelen pasar en las migraciones que se hacen a pulso, a músculo. Migrar las bases de datos también hoy en día es de una manera, o este tipo de herramientas son mucho más inteligentes, han evolucionado. Y la mejor noticia, por lo menos para mi concepto, es que no son costosas. En algunos casos son gratis. Bien, entonces Amazon dispone de unas muy buenas herramientas y si tienen alguna duda de cómo implementarlos, pues bueno, aquí estamos nosotros. En tecnologías, las tecnologías para la modernización, se habla mucho de Lambda, API Gateway, Dynamo, SS, KS, Batch, Aurora. ¿Esto qué es? Esto ya es llevar nuestras aplicaciones a un entendimiento de cómo funcionarían las reglas de negocio. Cuando nosotros hablamos de microservicios, de serverless, hay un trasfondo de entender el negocio. Y es que yo entiendo cada pieza, la responsabilidad que tiene y cómo interactúa. Cuando yo llego a la etapa de modernización, una etapa de modernización madura, soy maduro no solamente técnicamente, sino que también comprendo muy bien cómo funciona mi negocio y qué es lo que necesita. Y aquí me voy a dar un break mientras que Angélica lanza la otra encuesta. Claro que sí, muchas gracias por tu conocimiento, por transmitirlo acá con los asistentes. Entonces, pues aquí como para tener una dinámica diferente, vamos a hacer una encuesta para que pues podamos aquí responderla entre todos mientras John toma un poquito de agua. Bueno, ¿tienen alguna carga de trabajo sobre Amazon Web Services en este momento? Entonces, si quieren, por favor, participen. También recuerden que vía chat pueden dejar sus dudas, sus inquietudes y al final, antes de finalizar la sesión del webinar, vamos a tener un espacio para poder responderlas. Bueno, ya casi se va llenando nuestro porcentaje. Los invitamos a participar a todos los asistentes. Se pueden ir sumando. Veo más asistentes en este momento. Buenos días desde Colombia, para México. Buenas tardes en Chile, en Argentina. Vemos que nos acompañan desde Uruguay, desde Estados Unidos. Bienvenidos. Yo creería que, bueno, se nos sigue sumando la cantidad de participantes en nuestra encuesta. Esperamos que después de todos estos tips que estamos entregando de este conocimiento sobre la nube de AWS, pues estén contempladas también para que puedan tener algún proyecto sobre la nube. En realidad, Amazon Web Services es una nube muy completa, donde puedes hacer desde una mínima carga de trabajo hasta algo un poco más grande de lo que ustedes quieran a nivel tecnológico. Y pues obviamente estar actualizados y estar ahí en la vanguardia. Yo creería que por ahora, no sé si vamos por ahí 5 segunditos más, pues para que John siga con la presentación. Quería yo que cerremos en este momento la encuesta y sigue por favor John con la presentación. Muchas gracias por participar. Eso, gracias. Estaba yo aquí perdido. Dale. Bueno, voy, que me perdí. Ya, eso, gracias, Angelita, gracias. Vale, entonces, ya dicho, hablamos sobre el escenario en donde estamos de modernización, de migración a modernización, ¿listo? Me fijo en la encuesta que la mayoría no tiene una carga sobre nube, entonces el paso cero puede ser muy bueno. Si necesitan de alguna manera apoyo o, no sé, orientación en esto, pues parte también de la idea de este webinar es que ustedes puedan acceder sin costo a un Discovery, pues como que ayudarles a centrar un poquito mejor las ideas que tengan, pues para llevar esas cargas a nube, ¿listo? Somos bastante puntuales en ese trabajo. Entonces, aquí también viene algo interesante, la operación y resiliencia. El tema del asunto en nube o la promesa de la tecnología debería ser que tendríamos vidas con mayor tiempo libre y por lo menos no con tantos problemas, pero hoy en día resulta que estamos abordando una cantidad de tecnologías o estamos manteniendo tecnologías que no nos dan ni lo uno ni lo otro.
La razón importante de la operación en la nube es realmente sacarle el jugo y saber que no solamente basta con llevar un servidor. Ese es un muy buen paso. Incluso aquí yo ni siquiera estoy hablando de modernización. Hay un paso previo en donde la operación, muchas de los retos que trae pues, este tipo de cosas de la operación, valga la redundancia, están automatizadas. Bien. Entonces, ¿qué razón debería yo tener principalmente? Resulta, o como negocio, yo veo que la mayoría de mi equipo vive para mantener, ¿sí? Se la pasan todo el día ya viendo la pantalla, resolviendo problemas, que el servidor se está quedando sin CPU, que la memoria, y se la pasan haciendo estudios forenses de por qué se cayó. Y cuando ya pasamos demasiado tiempo en eso, es un indicador, es decir, hay algo que yo no estoy aprovechando. La nube tiene muchas herramientas que ya les voy a contar que pueden utilizar para ese tipo de cosas. La misma operación es un stopper para el negocio y esto también es pues bastante complejo y es una realidad difícil a veces de manifestar en un negocio. Cuando viene el negocio, cuando viene el equipo comercial y dice, tengo esta oportunidad, resulta que acabo de hacer un negocio y pues, a ver, yo hago también parte del equipo comercial y entiendo la premura que cuando tú llegas con la necesidad de decir, tengo un negocio y, no sé, vendí 30,000 licencias de lo que sea que nosotros hacemos y necesito que esto quede desplegado para dentro de 3 días, porque esa fue la necesidad que el comprador me dio. Entonces yo no voy a dejar ir el negocio, necesito esto desplegado en 3 días. Y la operación suele decir, no, no te puedo entregar eso porque es que no me has entregado aquí, tienes que pasar un protocolo por allá, tienes que, y en fin, son bastantes excusas, entre comillas excusas, que desde el lado de la operación son normales. Para ellos creo que tengo algún problema con mi cámara, ya. Son bastante lógicas para ellos, pero de cara al negocio estamos diciéndole pues que no queremos trabajar con ellos a su velocidad. No sé, Angelita, tú me dices ahí si estoy bien con la cámara. Estoy viendo aquí como un delay, no sé si se dan bien. Perfecto, Bueno, yo te veo bien. sí, perfecto, listo. En audio Entonces, cualquier también. cosa ahí me escribes Claro que sí, cualquier cosa. claro que sí. Entonces, cuando la operación es un stopper, es un momento importante para implementar metodologías de operación en la nube para evitar que cuando el negocio tiene un negocio, entonces sea la operación el que lo está poniendo lento, ¿ya? Hay muchas maneras de poder resolver eso y ese me parece que es un indicador interesante y tiene mucho que ver cuando les decía anteriormente que cuando el negocio ve a su equipo técnico como un costo o como un aliado para generar mejores ingresos. Entonces, cuando esto sucede, pues es normal que comiencen a verlo como es un costo o es algo que todavía no lo veo en mi estrategia directa de generación de dinero. Y la reputación del negocio tiene una alta, perdón, la reputación del negocio tiene clara dependencia de la tecnología. Hoy en día, en nuestra economía digital, todos dependemos de un servidor. Necesitamos algo, guardar nuestra información, así sea en un Drive, en un Word Docs, necesitamos información guardada en algún lado. Dependemos de la tecnología, dependemos al menos de un Excel. Hay muchas empresas que están soportadas en un Excel, no debería ser, pero así hay muchas. Entonces, cuando yo tengo claro que, por ejemplo, en el caso del Excel, tengo un Excel en el que acceden 30 personas, ¿qué pasa si se pierde ese Excel? Su estrategia no puede ser que tenga un backup donde yo le hago control B, control C, control V y lo guardo en otro lado, lo guardo en una USB. Debe haber algo mucho más robusto. Entonces, si la reputación de mi negocio está en ese Excel, que es un elemento de tecnología, yo debo implementar temas de operación porque directamente atenta contra pues, el futuro de la empresa. En ese orden, entonces, ¿qué servicios hay? Amazon SSM es un servicio que a mí particularmente me gusta mucho porque en esa etapa temprana de migración funciona muy bien. Hace inventario incluso el licenciamiento, pueden llevar inventario de eso, aplica parches, no importa el sistema operativo, pueden aplicar diferentes reglas, se puede encargar de los backups, puede lanzar batch en diferentes servicios. Y aquí no estoy hablando otra vez, no estoy hablando de modernización, estoy hablando de la infraestructura usual que tenemos con un servicio que es bastante interesante, que permite incluso mejorar batches de seguridad con temas muy sencillos como lo que es el Session Manager. Entonces, ese es súper interesante, el CloudWatch de manera nativa, y aquí hay un tip por si hay alguien de los pocos que le escribieron que ya tenían algo en Amazon. Recuerden que CloudWatch no monitorea memoria ni disco, para eso hay un agente. CloudWatch es
de por sí es muy potente y se integra muy bien con el resto del ecosistema de Amazon. Puede ser tan maduro como una herramienta sumamente costosa del mercado y aquí cuesta pues centavos de dólar. Bien, entonces CloudWatch es bien interesante para los monitoreos. Inspector, X-Ray, básicamente son agentes que se conectan a las máquinas y pueden hacer assessment de temas de vulnerabilidades o temas operativos que deben ser solucionados. En el mercado eso es muy costoso, aquí no. Aquí, pues respecto en comparación a los precios que hay en mercado de estas herramientas, esto suele ser muy económico. RDS Insight también me parece muy interesante y es porque es una herramienta para los DBA. Yo, a mi nivel profesional, en mis primeras carreras fui DBA y la verdad hubiera valorado mucho este tipo de cosas porque algo de lo que más nos costaba en ese tiempo era hacer el tuning de las bases de datos, de los query. Este RDS Insight usa pues inteligencia artificial y comienza a hacer unas sugerencias sobre los queries más pesados, tiene todo un ecosistema de herramientas interesantes alrededor del tuning que para mí son muy buenas. Como DBA, pues también, otra vez, la idea es que a nivel operacional, pues se dediquen a temas de negocio y pues no a temas operativos. Y este me parece especial. ¿Por qué problemas comunes se pueden resolver? El tema de los backups, el tema del DLP. La mayoría de empresas no tienen DLP perdón, pero pueden creer que tienen un DLP, pero no, ¿ya? Cuando la pregunta básica es, ¿tú tienes DLP? Sí. ¿Y cuál es tu RTO y tu RPO? Y no responden, entonces no hay un DLP. ¿Ve? Si no tengo claras esas dos variables, lo que tengo es un backup y ya. Descubrimiento de errores también es importante porque la operación, por buena que sea, en algún momento falla. ¿Bien? Se supone que una buena operación debería ser resiliente. Entonces, está bien, fallé, pero mi cliente no se dio cuenta y la falla la tengo por allá aislada. Yo tengo que en algún momento poder encontrar qué fue lo que sucedió para corregir. Bien, y si no tengo ni siquiera logs, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y por último, los despliegues rápidos. Esto está muy relacionado con los DevOps, pero bueno, esto sería más orientado a los temas de modernización. Lo ideal es que ahí pudiéramos llegar. Y aquí solamente voy a mencionar que en un DevOps los temas burocráticos no existen porque uno puede hacer incluso muchos despliegues al día y no pasa absolutamente nada y no hay que hacer comités ni nada de este estilo de cosas. Es a lo que deberíamos llegar a un negocio que es mucho más ágil. Vamos de tiempo, vamos más o menos, creo que vamos bien. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de seguridad y datos, que este ya es nuestro último ítem. La seguridad es fundamental y los datos, pues aún más. Creo que hoy en día en nuestra economía y sobre todo después de la situación del 2020, 2021, en donde todos empezamos a trabajar en nuestras casas y las empresas que no estaban digitalizadas fueron digitalizadas a la fuerza, algunas bien, otras hay más o menos. Entendimos que los datos son importantes. Nuestra legislación, los países cambiaron y se fortalecieron más en entender que la protección de los datos es importante, a tal punto que tener un desliz con unos datos personales puede implicar multas, cárcel, en fin, tiene consecuencias jurídicas y cada vez eso es como más obvio, ¿sí? No como se te ocurre haber dejado el número de tarjeta de crédito de tus clientes sin encriptar, cómo se te ocurrió dejar este dato sin protección, ¿ya? Entonces, el problema es que, claro, la legislación avanzó y la tecnología se quedó un poco atrás, o el conocimiento, realmente la tecnología ya existía, pero el conocimiento de cómo implementarlo se queda atrás. Aquí Amazon también tiene buenas alternativas para resolverlo. Entonces, la seguridad, el ABC de la seguridad es identificar a quién está entrando y hasta dónde puede entrar, qué puede hacer. Bien, otro es la detección. Yo, ¿cómo puedo identificar qué alguien hizo con qué? Protección de redes y aplicaciones, porque de una u otra manera, incluso empresas que están muy avanzadas, que tienen gran parte de la modernización, dependen también de las redes, saber cómo se comunican unos a otros, los permisos y privilegios, es necesario tener una protección perimetral. Y todo esto nos lleva a uno de los ítems, por lo menos para mí, más importantes, que es la protección de datos. Aquí, pues, esta charla está más orientada a negocio, digamos que las de arriba están bien, pero la protección de datos y los datos en sí mismos tienen una relación directa con el negocio, sobre qué tan rentable puede ser. Dice, podemos identificar plenamente en nuestro negocio dónde está la información sensible de tratamiento y ciclo de vida. Se los pregunto yo, ¿podemos en sus respectivos negocios, podemos identificar cuáles son esas tablas
cuáles son esos registros que son fundamentales, no con sospechas, sino en donde existe un adecuado gobierno de datos en donde yo puedo decir ya, estas tablas, por ejemplo, o esta tabla que resulta con esta información, yo no tengo actualmente ni el conocimiento ni la infraestructura poderlo soportar, puedo tercerizarlo, o sea, puedo llegar a ese nivel. Esa es la invitación, pues, a hacer esa introspección tecnológica cada uno de nosotros. Pues aquí que se colgó, ya. Dice, ser una organización controlada por datos significa tratar culturalmente los datos como un activo estratégico y luego crear capacidades para poner ese activo en uso, no solo para las grandes decisiones, sino también para la acción diaria de primera línea. Nosotros como InMotion hemos visto algo muy bueno, por lo menos a mí, particularmente como líder de la unidad, me ha parecido súper interesante y es que la mayoría de nuestros clientes que tradicionalmente estuvieron conectados o por lo menos en su prioridad estaban los servidores, dieron un vuelco completo y empiezan a ponernos problemas de datos. ¿Bien? Necesito asegurar este dato, necesito saber cómo puedo ofuscar información, necesito mover la información de un lado para otro, necesito hacer consultas muy grandes. Fue de un momento a otro como un despertar, por así llamarlo, en donde la gente, las empresas empezaron a darle una mayor importancia a esta información. ¿Bien? Entonces, eso es importante porque básicamente la creación de una cultura orientada a los datos demuestra la madurez de una empresa. Si yo si yo de alguna manera tengo unas acciones puntuales e interesantes sobre mis datos, habla mucho de mi madurez como negocio a nivel tecnológico. Ya hoy en día ni siquiera tendríamos que hacer esa diferenciación. A mi parecer, esta sí es una opinión muy personal, no se debería hacer esa diferenciación de una madurez tecnológica de negocio, ¿no? Una madurez de negocio implica tecnología y ya está se da por hecho que la tecnología está implícita. Entonces, para esta seguridad y estos datos existe todo un framework que es público también para que también si lo quieren leer y estudiar un poco del tema, fantástico. Y es el Data Governance. ¿Listo? Aquí, ¿cuáles son los consejos que nosotros hemos comprobado que funcionan? Y aquí lo más importante es ser agresivo. Usualmente se piensa que eso no está bien, pero aquí sí funciona y aplica muy bien. Hay que ser agresivo, con los pies en la tierra, pero tener una visión agresiva y esa visión agresiva abordarla con pasos pequeños, ¿bien? Algo muy parecido a los OKR, ¿sí? No importa que llegues al 100%, pero bueno, si llegas muy fácil al 100% es que la meta estuvo muy fácil de proponer. En este caso es ser agresivos y todos los días ir avanzando, identificar esas preguntas que les hacía hace un rato de yo logro identificar mis datos, sé qué asegurar, logro todas esas otras tres variables anteriores de los temas de identificación, de acceso, las tengo claras. Si tengo todo ese recorrido, entonces, pues bien, si no, bueno, ser agresivo y comenzar a abordarlo. Involucrar equipos liberados de cargas operativas. Esto es súper importante porque si ustedes se dieron cuenta, hemos hablado desde el paso cero e ir como cada vez avanzando un poco más. En este punto, en teoría, nuestros equipos operacionales están un poco más libres y ellos sí que conocen el negocio. Yo defiendo mucho eso particularmente y es que la gente que trabaja en el negocio, que está 24 horas ahí, suelen conocer mucho mejor cómo se comporta el negocio, muchas veces mejor que los líderes o algunos directivos que lo conocen a alto nivel. En el detalle, en la suma de muchos detalles, hay tomas de decisiones que son importantes que se pierden. Siempre busque aprender. Aquí es importante facilitar que los equipos aprendan, facilitar herramientas para que se pueda probar y también cometer errores controlados. Y lo más importante es saber qué es lo que quiere el negocio, poderlo decir. Avanzar un poco más, pero en función del tiempo. Tecnología, bueno, a ver, ¿cuál debería ser nuestro esquema o a dónde podríamos llegar? Otra vez, en el mismo paralelo que hemos venido manejando, está la tecnología que pudiésemos manejar y hasta dónde llegamos. En seguridad está el Security Hub, que es una forma de centralizar muchas herramientas que tiene Amazon orientadas a seguridad. ¿Bien? Aquí en un solo dashboard yo puedo empezar a entender mucho mejor cómo interactúan o por lo menos todos los hallazgos de mis APIs, de mis máquinas, todas estas herramientas que les estaba mencionando, incluso de operación, yo puedo centralizar todo esto en un solo dashboard y fantástico. WAF, el WAF es Shield, son herramientas. El WAF es una versión muy económica
y la verdad es que es muy económica, son $30, $35 en algunos casos y me puede evitar que entren y me ataquen, que me hagan una inyección de SQL, en fin. El Shield es una herramienta también muy buena, es un poco más costosa, es mucho más corporate, pero cuando tú unes estos dos ataques de denegación distribuidos, los puedes minimizar mucho más fácil. Con el Security Hub, cuando empiezas a integrar eso, comienzas a tener cada vez más y mayor fortaleza. Bien, y pues no sobra decir que todo esto está orientado o soportado en inteligencia artificial, que esto es otra cosa súper importante que no cabe en este webinar. De hecho, aprovecho que si quieren que hablemos más de datos e inteligencia artificial, pues nos escriben ahí en el chat y programamos otro evento y charlamos del tema. Bien, pero todas estas herramientas, su nueva naturaleza es soportados en inteligencia artificial. Es nuestra nueva realidad y para allá vamos todos, entonces mejor integrarlos. También la seguridad existe el Control Tower. Control Tower está pensado en estas organizaciones que quieren integrarse. Control Tower me da gobierno sobre muchas cuentas, en donde yo centralizo mis políticas, mis SSP, doy como esos marcos en los que deben ellas trabajar y puedo permitir que todos interactúen entre las cuentas. Puedo ver muchas cuentas como una sola. Es fantástico. Es un paso bien interesante en la seguridad y en el gobierno. Un buen gobierno, pues, ofrece la seguridad. El KMS, el Secret Manager, encripción, desencripción, es fundamental. También lo que hablamos hace un rato, la encriptación es un eje de la seguridad. No se imaginan la cantidad de cargas de trabajo que no tienen encripción, son muchas. Y en datos, Redshift es una base de datos columnar fantástica, funciona muy bien para la Tower House. QuickSight para graficar. QuickSight tenemos contenido de eso, pero ¿qué les puedo decir de QuickSight? Funciona muy bien para graficar, pero a mí particularmente, otra vez, me llama la atención su integración con inteligencia artificial. Por ejemplo, poder hacer un forecast de ventas y básicamente con arrastrar y hacer un par de cosas y que en mi gráfica me aparezca un forecast de posibles ventas, cierres o lo que sea que yo le ponga en los datos, es fantástico. Y bueno, puedo hacer otra cantidad de cosas, puedo hacer preguntas en lenguaje natural, puedo hacer un montón de cosas también bien interesantes y esto está soportado en los datos. Glue me permite transformar la información. Tenemos un par de proyectos que hemos hecho en Glue que son bien interesantes. Glue es una herramienta muy agradecida, la verdad. Y el Data Lake Formation. Todo esto es simplemente para poder crear arquitecturas como la que están viendo en pantalla. Los datos, bien, son el insumo que yo o que yo entrego a mis clientes, o que uso para el negocio. Aquí podemos ahondar mucho, pero este hito que nosotros tenemos aquí me va a hablar mucho de la madurez que yo tenga como negocio. Con esto quiero terminar, bueno, no sin antes solamente un asterisco ahí sobre el tema de los datos en función del tiempo y es, llegar aquí es fantástico, pero también hay que tener presente algo y es que si bien es cierto, hablamos desde el paso cero, que fue la migración, la modernización y todo esto, los datos tienen un reto bien interesante y es tener datos. Suena tonto, pero la mayoría de empresas tienen datos allá guardados en tablas que no tienen mucha función. No hay una persona que los conozca muy bien. Muchas veces el reto es sentarse y decir, ¿tú sabes para qué es esta tabla? No, ni idea. ¿Por qué le pusiste esta llave? No, pues a mí me dijeron. ¿Sí? Entonces, poder tener una limpieza y una interpretación de datos es un paso bien interesante que muchas veces no, o sea, te dibujan esto y dicen aquí puedes llegar, pero no te dice que para llegar a eso pues hay que dar un paso previo a través de entendimiento de negocio. Entonces cierro diciéndoles que bien la tecnología, Amazon tiene un portafolio fantástico que les permite resolver unos problemas potenciales grandísimos, pero el insumo inicial es entender el negocio, entender las cargas de trabajo y ellas cómo aportan al negocio. Cuando tengamos eso claro, la construcción de esto va a tener mucho más sentido y si están un poco perdidos, confundidos con los temas de tecnología o con la estrategia, pues otra vez nosotros como Emotion estamos aquí prestos pues para ayudarles y sería un gusto trabajar con ustedes y ya con eso termino mi intervención. Angelita. Vale, John, muchísimas gracias por toda esta presentación. Ya tenemos aproximadamente 7 minuticos antes de que terminar el evento. No sé si alguien de acá, de nuestros asistentes, tiene alguna pregunta que quisieran resolver con nuestros expertos.
porque veo que por ahora pues no han dejado alguna pregunta. Importante también lo que les decía yo en su momento, como InMotion nosotros buscamos hacer tal vez o apoyarlos en hacer un discovery donde tengan ustedes un tiempo determinado de algún proyecto específico que quisieran revisar, un alcance y hasta un precio, pues para que ustedes también puedan tener una proyección en alguno de sus proyectos. Entonces, pues creería yo que por ahora no veo ninguna pregunta de nuestros asistentes. De igual manera, recuerden que esta sesión ha sido grabada. La presentación también se la vamos a hacer llegar a todos los asistentes y también a los que no alcanzaron a conectarse. De igual manera, también haremos llegar esta información. Bueno, y por último, bueno, aquí tenemos una pregunta. Ya vamos a lanzarla en este momento para que John, por favor, o Giancarlo nos pueda contestar. Entonces voy a mostrar en este momento la pregunta y mostrar, ok, vamos a publicarla. Jonathan González nos pregunta que si alguna recomendación para la migración de plataformas, como por ejemplo la de Qualic a AWS. ¿Contamos con alguna recomendación? Pues te voy a ser súper honesto, Jonathan. No había escuchado de la herramienta que mencionas. Sí, yo tampoco. Pero, entonces, lo que no sé yo lo sabe Google. Déjame porfa con Angelita. Bueno, creo que no sé si tenemos tu correo. Yo me comprometo a darte alguna recomendación y de una vez aprendo qué es esta Cold Link, no Vale. sé, y te cuento. Jonathan nos está diciendo que es una herramienta de visualización muy parecida a la de Power BI. Ah, ok. En este caso sería para QuickSight. Una migración a QuickSight. Ok. Exacto. Bueno, o sea, no conozco la herramienta puntual esta, pero voy a investigar, aprender y me comprometo entonces a responderte esa de qué particularidades deberían haber. Normalmente, por ejemplo, con las de Power BI y pasar a QuickSight, no es complejo, realmente los orígenes de datos, o sea, estas herramientas funcionan a través de un estándar. Si la que tú mencionas está en ese estándar, debería ser lo mismo, pero antes de seguir por ahí como botando ideas, voy a corroborar y te cuento. Vale, perfecto. Dice que pues es a nivel general el proceso de migración independiente de la herramienta, pero podemos apoyarte y te vamos a contactar pues para darte más profundidad. No sé si alguien más quisiera tener alguna pregunta. Bueno, Jonathan nos dice que muchísimas gracias. Y por último, antes de finalizar, acá tenemos como una tercera pregunta que quisiéramos que nuestros asistentes nos pudieran apoyar y pues que por favor nos evalúen este evento en su totalidad. ¿Qué tal les pareció? Si muy bueno, bueno, regular, malo. Digamos Espero que que no, no. digamos una herramienta con conocimientos muy buenos. Bueno, tenemos también por aquí otra pregunta. Si quieren, mientras damos tiempo que resuelvan ahí, la vamos fijando ahorita, la respondemos, que nos parece importante resolverla antes de terminar. Todavía nos da el tiempo. Tenemos tres minuticos acá antes de finalizar nuestra encuesta. Se sigue moviendo aquí nuestro porcentaje, entonces demos unos minuticos más, unos segunditos y resolvemos acá en el chat. Listo, yo creería que por ahora vamos a cerrar, yo creo que la encuesta para que tengamos tiempo de dar contestación a lo que nos preguntan. Vale, muchísimas gracias en realidad por responder nuestra encuesta. Bueno, tenemos acá una pregunta, ya vamos a lanzarla, entonces la vamos a publicar. Jorge Núñez nos dice que para una empresa que busca la migración o adopción de la nube es mandatorio la creación de un CCOE
y gobierno para agilizar posteriormente las subidas a la nube de las cargas que correspondan? Depende. Mira, particularmente las migraciones, nosotros hemos tenido proyectos en donde hacer eso al principio tarda mucho. A veces las empresas son más complejas de lo que uno esperaría, entonces lo que ha funcionado es sacar victorias rápidas. ¿Ya? Tenemos varios casos en donde lo que se hace es que al identificar la carga de trabajo y esas cargas de trabajo que tienen mayor impacto, tú la migras y después dices, mira, yo me llevé esta carga de trabajo y lo resolví. Así como hice esto, podría hacer esta otra cantidad de cosas. Tenemos un caso, por ejemplo, en Colombia, en donde lo que hicimos fue llevar unas cargas de trabajo, demostramos ahorros, demostramos un tema de problemas de seguridad que tenían actualmente que con Amazon se resolvió. Cuando ya había algo tangible, entonces nos abrieron las puertas y eso pasó a que hiciéramos un proyecto de gobierno donde se hizo el Control Tower, se aplicaron ciertas tecnologías ahí y llevó a serverless. Esta empresa en el término de un año comenzó de tener una S2 a tener ya todo un equipo que desarrolla serverless. ¿Listo? Entonces, creo que fue lo importante ahí o lo que nos generó la diferencia fue la victoria rápida, escoger la carga de trabajo y demostrar que era real, que no era un PowerPoint, sino que podía mejorar su negocio. Entonces yo me inclino más a victorias rápidas, porque lo otro se demora mucho. De acuerdo. Vale. Giancarlos, muchas gracias. Pues esperamos que se haya resuelto esta pregunta, pero sin embargo, si quieres que te contactemos también como para dar más profundidad sobre este tema, estaremos dispuestos. Entonces yo creo que por ahora, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, estaremos aquí atentos en el chat antes de finalizar. Igual agradecerles por toda su asistencia, por tomarse el tiempo de escucharnos, de conocernos, que es lo más importante. Y pues como les digo, esta grabación pues va a llegar hacia sus correos para que la tengan ahí dentro de sus herramientas de conocimiento. Bueno, yo creería que por ahora nadie más va a estar, digamos que, solicitando preguntas. Mil y mil gracias también por su asistencia. Cualquier solución que quieran profundizar, no duden también visitar nuestra página web www.grupoinmotion.com. Ahí van a encontrar toda la información que requieran. Entonces, pues, si nadie más tiene alguna duda o alguna pregunta, yo creería que llegamos al final de nuestro webinar. No sé si Giancarlo quisiera dar alguna otra apreciación. Solamente volverles a agradecer su asistencia a este webinar y reiterar que estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Vale, Giancarlo, mil gracias también por tu asistencia. Y pues nada, yo creo que damos por terminado acá toda nuestra presentación. De mi lado solo comentarles que pues les agradezco también mucho el tiempo. Espero tener noticias de algunos de ustedes por interno y Jonathan, al interna ya conseguí parte del dato que necesitas, te la mando por interna, por medio de Ángela. Claro que sí. Muchas gracias, John. Un abrazo para todos. Buen día. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien. Adiós.